Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo Gil. Supongo que algunos me conocéis de los seminarios que imparto durante las semanas. Me toca manteneros despiertos durante hora y media. Intentaré que la media hora final sea más fácil porque va a ser un ejercicio donde vais a ser vosotros los que decidís qué hay que hacer. Y ese ejercicio pues va a constar de una explicación tan sumamente sencilla que igual parece estúpida, pero no lo es, de cómo evitar errores garrafales en nuestro posicionamiento cuando construimos nuestras carteras, y como veréis, pues se puede aplicar básicamente a cualquier activo. Se aprende en 5 minutos y luego se puede practicar toda la vida. Antes de eso, voy a intentar responder a esta cuestión que plantea el título de mi ponencia, que qué se puede esperar de aquí a final de año. Evidentemente la respuesta es muy compleja, porque este año en concreto tenemos un montón de riesgos que en otras épocas pues no hemos tenido. En primer lugar, las elecciones generales en Estados Unidos. Ya de por sí podrían ser un evento de incertidumbre, pero teniendo en cuenta que uno de los candidatos es Donald Trump, pues el riesgo es infinitamente mayor. Es un individuo muy agresivo. Lo voy a tachar, digamos, lo voy a hacer muy educadamente, ¿vale? Pero ha dicho muchas cosas respecto al pueblo mexicano bastante fuertes. Ha amenazado con cargarse el tratado comercial NAFTA entre Canadá, México y Estados Unidos si no cambian a favor de los ciudadanos americanos las condiciones. Ha hablado de los chinos. Parece que se le olvida que es uno de los países que mayor porcentaje de deuda emitida por Estados Unidos tienen en sus balances. Supongo que lo va a descubrir si algún día gana e intenta meterles mano a los chinos y al yuan. Descubrirá que las armas tienen dos filos. Pero lo cierto es que es un tío que es muy problemático. Hemos vivido el Brexit, una situación, ahora nos sorprendemos todos. Cualquiera que haya estado mirando cómo evolucionaba la intención de voto a favor de salir y de no salir, rondaba el 50% durante 2 meses antes de que finalmente se diese la votación. Es decir, la estadística de intención de voto decía que había una alta probabilidad de que saliese el no salimos de Europa, pero también una altísima probabilidad de salimos de Europa. Y pese a ello nos fuimos todos encantados el día antes con la percepción de que no había ni una sola probabilidad de que eso ocurriese. Tenemos también el sector financiero en Europa, el Titanic. Luego hablaremos de dónde están los problemas realmente en ese sector. Tenemos el tema del crudo. El crudo no es que sea un factor desestabilizante, pero sí hay que tener en cuenta que un cambio en la actitud por parte de los países productores de petróleo podría montar una fiesta al alza en precios que sí podría al final representar un gran riesgo para aquellas áreas geográficas donde la inflación no ha llegado a los objetivos previstos, principalmente por la caída de los precios de alimentos y energía, como pasa en Estados Unidos. En Europa y en Japón, si subiese la inflación un punto, probablemente los bancos centrales abrirían las copas, las botellas de champán y lo celebrarían. Pero en Estados Unidos, como veremos a continuación, con una inflación sin alimentos y sin energía en 2,4%, si subiese el precio de la energía, probablemente tendrían que empezar a justificar por qué no suben tipos de interés. Por tanto, hay que seguir de cerca la evolución del crudo y posibles acuerdos que vayan buscando elevar cómo cotiza el oro negro en el mercado. Luego tenemos la situación de crecimiento en Europa y en Japón y en Estados Unidos, que como veremos pues es bastante desalentadora. Y luego los bancos centrales, que son los camellos del mundo, los que nos suministran la droga, a un ritmo sin precedente. Vamos a intentar pasar por todos estos aspectos muy rápidamente para que entendamos en qué mundo estamos viviendo y cuáles son los riesgos. Y luego vamos a ver unos gráficos sencillos intentando establecer ciertos escenarios. Ahí tenéis la evolución de los apoyos que reciben tanto Trump como Clinton durante los últimos meses.
Como se puede ver, Clinton mantiene de forma estructural una ventaja sobre Trump. La línea de color azul representa los votos a favor de Clinton, la línea de color rojo a favor de Trump. En algún momento nos hemos dado algunos sustos, como aquí y aquí. Después del debate electoral, casi todos los medios dicen que Clinton fue mejor y eso va a permitir que se abra la brecha. Pero una diferencia de votos es muy pequeña. Es decir, estamos otra vez llegando, y esto recuerda un poco al Brexit, estamos llegando a un mes y medio de las elecciones americanas y no hay una clara inclinación hacia Clinton frente a Trump. Con lo cual, muchísimo ojo a el evento de que ganase Trump. Yo creo que si gana Trump, la primera reacción en el mercado va a ser negativa. Va a generar incertidumbre. No hay que llevarlo a un tema de qué va a pasar exactamente. Lo que va a ocurrir es que va a pasar algo. No va a querer que las cosas sigan como están. Y todo lo que es incertidumbre en los mercados, los inversores lo que hacen es abandonar el barco. Se retiran hasta que vean las cosas más claras. Y normalmente retirarte, en términos de bolsa, preguntaos cuántos inversores conocéis que operen a la baja y cuántos al alza. Yo creo que como un 95% opera al alza y un 5% a la baja. Si tú retiras a los inversores parcialmente del mercado, quiere decir que las bolsas corrigen. Así que el primer concepto es, si Trump gana, probablemente veremos caídas importantes en la bolsa, mientras que si gana Hillary Clinton, lo más probable es que haya una sensación de tranquilidad, de la que nos hemos librado. La situación en Estados Unidos en 4 fotos. ¿Cuánto crecen? Entre 1 y 3%. Ese es el crecimiento americano. ¿Desde hace cuánto? Desde el año 2012. Llevan 4 años estabilizados en un término medio del 2%. ¿Cuánto crecían antes? La última década y media. En los picos de los ciclos entre 3 y 5%. ¿Y ahora dónde estamos? En la parte de abajo. ¿Es el momento para subir tipos? No. No es el momento. ¿Qué pasa? Que se le ha pasado el arroz a la Fed. No han encontrado el momento de subir los tipos de interés. Llevan pronosticando que iban a hacerlo años. Desde el año 2013 llevan avisándonos de que los tipos van a estar más altos, pero no encuentran el momento. ¿Qué es lo que se detecta en otras variables? Cuando uno mira la inflación, dice, pero si está al 1%, si ellos hasta el 2% no se van a preocupar. Digo, sí, porque esa inflación tiene en cuenta alimentos y también tiene en cuenta energía. Y teniendo en cuenta que el crudo viene de hace años en la zona de 110, 120 y que cotiza ahora entre 45 y 50, el efecto que provoca en la caída de la presión de inflación es brutal. Con la ralentización que ha habido en países emergentes, la demanda de ciertos productos agrícolas también se ha hundido y eso ha hecho que hayan bajado mucho las cotizaciones de esos activos. Y eso permite que la inflación por alimentos tampoco sea un problema. Pero si nos vamos a lo que es la inflación sin alimentos y energía, lo que descubrimos es que está en el punto más alto desde el 2012. Se puede interpretar como que hay cierto riesgo de inflación salarial. Si ahora el precio del crudo sube, esa inflación se va a disparar. Lo cual quiere decir que la Fed tal vez tenga que empezar a cumplir con su promesa de que si la inflación se va al 2% o por encima, la política monetaria no puede seguir siendo la que es. Teniendo en cuenta dónde se encuentra el ciclo, pues parece un momento realmente malo. Para nosotros que nos gusta el trading, diríamos que el timing es el peor posible para tener que subir los tipos de interés. El desempleo no es un problema. Estamos ya en tasas de pleno empleo. Y los tipos siguen estando prácticamente al 0%. Es la primera vez que un ciclo expansivo que comienza en 2009 y dura 7 años
no ha ido acompañado más que de una subida paupérrima de 0,25% en los tipos de interés. ¿Cómo es de largo el ciclo? El cuarto más largo, la historia americana, desde el año 1900, aunque aquí no se ven todas las fechas. Para el año que viene será el tercer ciclo de crecimiento más largo de la historia. ¿Y cómo es de fuerte? Lo veis en la gráfica de la derecha, de los más flojitos. Es decir, ha durado mucho y es muy endeble. ¿Cada cuánto hay recesiones en Estados Unidos? ¿Cada 7, 8 años? Y dices, ¿por qué te lo inventas? Digo, no, porque lleva pasando así 130 años. 130 años no es corto plazo. En 130 años ha habido 2 guerras mundiales, hemos vivido situaciones de todo tipo. Creo que es un buen ejemplo de todo lo que se puede experimentar en términos de mercado. No sé qué ha pasado. Vale. Como iba diciendo, es un ciclo suficientemente largo como para que nos fiemos de su posible predicción futura. Cuando un ciclo es muy largo, quiere decir que el riesgo de que cambie es alto. Pero si encima ese ciclo ha sido débil, quiere decir que no ha dado probablemente no se han dado las circunstancias adecuadas para que el regulador monetario haya ido recuperando munición. Es una expresión, dices, recuperar munición, ¿qué es? Subir los tipos de interés, por Dios. Cuando un ciclo es expansivo, lo que hacen los bancos centrales es que suben los tipos de interés. Y dices, ¿para qué? Primero, porque buscan un punto de equilibrio razonable. Y segundo, porque cuando luego llega la siguiente recesión, como pasó en 2008, los vuelven a bajar y se produce un proceso de estímulo. No hay munición. Si los tipos están al 0,50, no hay nada con lo que combatir la próxima recesión. Lo cual nos lleva a un concepto curioso de cuánto va a tardar Estados Unidos en poner los tipos de interés negativo. Yo apuesto por finales del año que viene. Igual me equivoco, el primer trimestre de 2018. Pero que vamos a ver los tipos en Estados Unidos en tasas negativas es algo de aquí a 2 años vista. Yo me jugaría, no con todos, que sois muchos, pero me jugaría una comida, ¿vale? Lo vamos a ver. Es inevitable. Y un QE4, por supuesto. ¿Qué más problemas hemos dicho que hay? Tenemos un problema en Europa con la banca. Ahora el ojo del huracán gira en torno a Deutsche Bank. Deutsche Bank ha llevado a cabo algunas prácticas bastante denunciables en el mercado hipotecario y se hablan de 14 billones de euros de sanción. Ellos dicen que 2 o 3, tienen para litigar 5,5 billones. Evidentemente, como tenga razón el Departamento de Justicia americano, más vale que amplíen capital o busquen a alguien que les preste una cantidad moderada de unos 6 o 7 billones. Por tanto, Deutsche ahora mismo está en el ojo del huracán. Pero Deutsche es un árbol. Donde realmente está el bosque putrefacto es en Italia. Italia tiene una deuda muy elevada, del 130 y tantos % sobre el PIB. Un crecimiento malísimo desde que comenzó la crisis periférica. Y un sistema financiero cuya morosidad estimada ronda los 360.000 millones de euros. Eso representa 1/3 de todos los morosos de Europa y el 22% del PIB italiano. 230.000 millones de euros entre los 6 primeros bancos de Italia, entre los buenos. 130.000 se estiman créditos malos, es decir, de los que no se van a cobrar. Gracias a Dios el valor en libros, esto lo aprendimos en la crisis periférica en 2009, 2010, 2011, 2012, duró bastante, pues gracias a Dios están al 40% valorados en balance, es decir, el problema es de 60.000 millones. El estrés test que han aplicado recientemente en Europa dicen que solo son necesarios entre 8.000 y 25.000 millones de euros para cubrir el déficit de la banca. ¿Cuál es el problema? Que no viene solo
el problema de la banca. Tenemos a Matteo Renzi, que ahora va a poner sobre el tapete la modificación o reforma constitucional y se está atreviendo a decir que liga esa reforma o la aprobación de esa reforma a su continuidad. El problema es el candidato que hay al otro lado. Se llama Pepe Grillo. Pepe Grillo, pues bueno, un poco como Syriza, ¿no? Es el típico antieuropeísta que ya en muchas ocasiones y públicamente ha dicho que abandonaríamos Europa. Que no es que sea un problema, porque parece un tío bastante descerebrado. El problema es que en Reino Unido nos han dicho que nos quedamos solos. Es decir, ya hemos abierto la caja de Pandora. Con Grecia no lo hicimos, y mira que había motivos. Decidimos aguantar. Sobre todo los del norte, que estaban bien y decían, ¿por qué tenemos que financiar la mala gestión que hace el gobierno heleno? Pero finalmente se concedió la ayuda, se permitió una quita, se dejó que hicieran un default y siguen con nosotros. Pero en este caso ha sido la novia la que nos ha dicho que no. La novia nos ha dicho, con vosotros no seguimos. Con lo cual ya hay un precedente. No nos apetece que ahora mismo Italia plantee un problema de Unión Europea. Porque como otro país se le ocurra entrar en esa dinámica, la sensación que va a dar es que el proyecto europeo se va al garete. Y eso fue exactamente lo que condujo a la situación del año 2009, 2010, 2011 con la crisis periférica. Exactamente fue eso, no creernos el proyecto europeo. Toda la prensa anglosajona hablaba de la ruptura del euro. Si volvíamos a la peseta, al marco alemán, a la lira, etcétera, etcétera. Y tuvo que hacer un esfuerzo brutal el Banco Central Europeo, junto con las autoridades de la Unión Europea, para convencer a todo el mundo de que eso no iba a ocurrir. Con lo cual estamos ahí, en ese momento peligroso de que lo que han hecho en Reino Unido se convierta en algo de contagio. Si no hay contagio, también tenemos problemas, porque no sabemos aún cómo va a quedar la nueva relación con Reino Unido, que es uno de los principales socios comerciales, y que evidentemente podemos jugar con estimaciones de cuánto crecimiento nos va a restar a cada una de las áreas el hecho de que se hayan marchado, pero lo que nadie duda es que vamos a reducir crecimiento, tanto nosotros como ellos. Es decir, la medida va a ser contraproducente, no va a ser positiva. El petróleo. El petróleo es increíble. Cuando estábamos a niveles de 100, 120, pasamos 6 años construyendo un triángulo. O sea, aquellos que os gusta el análisis técnico, mirad lo que pasó antes del desplome. Era un rango lateral precioso, se podían dibujar las líneas. Todo el mundo estimaba que era el precio razonable. Es decir, estuvimos 6 años ahí, nadie lo cuestionó. Y de repente un día decidimos que no, que de 100 nada, que eso tenía que valer 26. Y le metimos un guantazo al precio del petróleo que bajaba como una bomba. Cuanto más abajo estaba, más artículos se podían leer de por qué estaba tan bajo. El fracking, shale oil, nuevas técnicas de extracción, poco crecimiento en China, poco crecimiento en India, bajada de crecimiento a nivel mundial. Y uno preguntaba, pero bueno, hombre, China empezó a desacelerarse en 2007 y el desplome del crudo viene en 2012. Y entre medias, que nadie cuestionaba esto, el fracking y el shale oil llevan 7, 8 años en mercado. ¿Por qué ahora? Cuando estábamos abajo, hay una cantidad de inventario de crudo, hay miles de barcos en el Golfo de Shanghái esperando hacer la entrega. Es imposible que suba, esto va a 15. Y de repente de 26 nos vamos a 50. Nada ha cambiado. 100% de subida. Ahora estamos en un punto intermedio. Yo no sé cómo va a acabar esa figura que veis en el gráfico. Uno puede decir, estancamiento lateral después de haber roto la tendencia y eso se resuelve a la baja. Ese rango va a acabar rompiéndose a la baja, en cuyo caso volvemos a retomar el escenario negativo con precios atacando 25-26. ¿Cabe la otra opción?
¿Qué pasa si rompe 51,5? Dices, hay un hombro, cabeza, hombro invertido de libro. Hemos pasado una tendencia bajista a un proceso, a ver si consigo que no se me escape, a un proceso que podríamos llamar de acumulación. Y rompiendo este nivel, calculo, ¡hala!, me voy a $75 por barril. ¿Qué podría provocar eso? Yo creo que ahora mismo lo único que puede provocarlo no es un tema de demanda y oferta, sino de percepción de riesgo al alza en el crudo. ¿Cómo consigo una percepción de riesgo al alza? Pues que los países productores de petróleo empiezan a ponerse de acuerdo, porque hasta ahora Irán quería producir más porque había estado sancionado, Arabia Saudí producía muy bajo y prefería que el precio estuviese bajo porque ganaba cuota de mercado contra otros productores. Cada uno tenía su propio interés. Pero de repente empiezan a hablar de, habría que estabilizar este precio, ¿no? Esto de que se mueva así como se está moviendo no nos gusta. Y llegan al primer acuerdo, reducir a 32,5 millones de barriles. Dices, bueno, si empiezan por esa línea, podría llegar un momento en que los inversores se cuestionen. Oye, estos tíos no quieren el precio del petróleo aquí, lo quieren más alto, y como no es una decisión de la OPEP, sino de la OPEP y otros países productores, por ejemplo Rusia, pues igual vemos una escalada de precios. Si el escenario es hacia arriba, como decía antes, todo lo que hemos conseguido tener de suerte de que no hubiese inflación porque el crudo estaba muy bajo, es algo que va a dejar de funcionar, al menos temporalmente. Y eso va a plantear ciertos riesgos de política monetaria en países donde las tasas de inflación no se mantienen, como en Europa y en Japón, cerca del 0, sino más bien cerca del 2, como pasa en Estados Unidos. Con lo cual es un tema que hay que seguir de cerca. Luego tenemos los bancos centrales. Los bancos centrales parece que han perdido la chaveta. Hace tiempo que han entrado en un proceso que hay gente que dice, si no fuese por ellos estaríamos peor. Digo, te lo doy, sin duda alguna. Eso es cierto. Pero si un tío se me está aplatanando y le empiezo a dar anfetas, claro que al principio reacciona. Pero si le doy anfetas 7 años, lo que tengo es un drogata a mi lado. Entonces, una cosa es que yo necesite el estímulo en un momento dado y otra cosa es que no sepa retirar dicho estímulo. Mirad cómo han crecido los activos de los principales bancos centrales a lo largo de los últimos 9 años. De 6 trillones, os recomiendo entrar en Google y poner imágenes, trillón, porque uno no es consciente de lo que es un trillón hasta que lo ve. ¿Vale? Un billón es bastante, pero un trillón es una pasada. Son trillones. Han incrementado desde 2008 a 2016 de 6 a 18, casi 18 trillones los activos que tienen en balance. Principalmente deuda soberana. Es decir, es que es una película muy bonita. Los gobiernos no tienen suficientes ingresos porque el ciclo no está fuerte y no ingresan vía impositivo lo necesario, pero tienen que gastar. O gastan, no sé si tienen que gastar, pero el caso es que gastan. Como no lo pueden financiar con los ingresos de nuestros impuestos, buscan otra forma. La forma es que el Banco Central, que tiene una maquinita de hacer dinero, imprime el dinero y les compra a los gobiernos la deuda soberana. Y todos felices. Yo no gestiono bien mis cuentas, como no llego y me tengo que endeudar, directamente emito deuda y me la compras. Y dices, pues ya está, perfecto. Por eso tenemos 17,9 o 17,8 trillones de deuda en los balances. Ahora, tiene su gracia, porque como este juego lo hemos llevado hasta la locura, la deuda que compran tiene tipos negativos en buena parte. Japón compra deuda hasta 10 años con tipos negativos. Y dices, pero estás comprando un bono, tú le das pasta a este tío para que te dé un bono y a cambio él te da dinero. Y dices, no, le doy la pasta y luego le pago. Y dices, a ver, espera, porque esto sí que ya es un flipe. O sea, me dais dinero, por favor, dadme el dinero. Y luego digo, os va a salir barato. Digo, ¿el qué? Que me hayáis dado dinero, pero algo os va a costar, ¿eh? Y a todo el mundo le parece normal.
que cuando el Banco Central Europeo compra bonos alemanes, además pague. Porque eso está pasando en Japón, en Alemania, en Bélgica, en la parte corta de la curva francesa, en España. Eso es lo que hacen los bancos centrales. Y nadie dice nada. En una cantidad que jamás se ha hecho. Eso es lo que tenemos delante. Esa es nuestra realidad a día de hoy. La gente pregunta, ¿y cómo va a acabar? Yo siempre digo, la respuesta es súper fácil. Fatal. No. Esta pregunta surgió el otro día, fue muy interesante. Dices, pones el contador a cero y digo, entonces resulta que cambias las reglas de juego del sistema financiero porque pasas una entidad que es teóricamente neutral y cuya labor es controlar el buen funcionamiento de los mercados y de la política monetaria, la conviertes en el esclavo de los gobiernos. Porque es como decir, pues pásame la máquina. En lugar de, ya pásamela, ¿no? Pues si vas a comprarme todo lo que yo te diga, pásamela. Y en el momento en que ellos tengan la máquina o alguien que va a darle a la máquina cada vez que lo necesita, yo como ciudadano, lo primero que voy a decir es, espera. ¿Tienes una máquina de dinero que te financia todo lo que necesitas de tus gastos? Sí. Pues tío, no me pongas impuestos. Porque tengo que pagar yo un IRPF, me da igual, del 38, del 42, del 20, cada uno tendrá el suyo. ¿Por qué? ¿No tienes una máquina? Úsala. No financias tus gastos con mis ingresos. Lo que acaba eso siendo es una revuelta social. Porque hay una injusticia innata en ese cambio. Porque el gobierno debiera funcionar como una empresa. Tiene una cuenta de ingresos y una cuenta de gastos. Por eso va a acabar fatal. Va a acabar fatal porque si tú descubres que un gobierno, digamos que todos acabamos como Japón. Japón tiene una deuda sobre el PIB de 240 y tantos. Cualquier tío que tenga una deuda sobre sus ingresos de 240 y tanto quiere decir que se ha pasado 4 pueblos con los gastos que tiene y no controla mucho lo que ingresa. En el momento en que estés dispuesto a poner el contador a cero, los otros que siguen pagando van a decir, ¿y por qué yo tengo que pagar? ¿No? ¿Qué va a pasar con las votaciones de los próximos partidos políticos? Que habrá alguno, no voy a poner nombres, que luego sale siempre en la prensa y parece que es lo único que interesa, habrá alguno que dirá, si salgo yo, impuestos a cero. Y barre. ¿Por qué? Dice, si tengo una máquina, ¿qué más me da? Que me dé 100.000, que me dé 200.000. No paga nadie. ¿No? Bienvenido al desastre. Lo que quiero decir es que montas otra manera de funcionar. Se convierte en caótico completamente. Es un caos simplemente. Entonces, estamos en una situación, viendo esta curva, si uno hiciese análisis técnico diría, ¿dónde estamos en 2020? Yo creo que hay una línea más o menos que va perfecta, ¿eh? O sea, no hay que hacer mucho cálculo. Y dices, ¿y quién va a hacerlo? Y dices, no lo sé, ahora parece que Estados Unidos había parado, pero los demás van ahí a saco. A lo mejor dentro de 2 años los demás paran un poco y es Estados Unidos el que vuelve. Lo cierto es que la agregado, si lo miráis agregado, es una secuencia que es como la percepción de beber y beber y beber. Y dices, no quiero dejar de beber porque me da resaca. Y dices, ya tío, y dices, me bebo otra. Y digo, no, joder, es que eso va a acabar muy mal. Y dice, pero sí, pero otra puedo. Digo, no, y a lo mejor 3. Pero te aseguro que 18 botellas de whisky más no te vas a beber, te va a dar algo. Entonces estás viendo ahí el tío, y llega aquí, otra botella. Y dices, venga, no, la resaca se retrasa. Pero es imposible que no haya resaca. Es imposible que esto no acabe mal. Todo esto para conseguir un crecimiento de 3% a nivel mundial. ¿Y de cómo era antes? Antes conseguíamos recuperarnos a las zonas de 5%. Y encima lo hacíamos mientras nos subían los tipos de interés. Ahora no. Ahora llevamos metidos en un proceso, casi digamos, somos como zombies. Vivimos, respiramos, pero no estamos para alegrías. Que no nos lleven de fiesta, que nos da un patatús. Como eso ceda un poco, la pregunta es,
¿qué nuevo vamos a conseguir implementar para salir del hoyo? A mí no se me ocurre. No se me ocurre qué vamos a hacer, sinceramente. Es que tenía que haber estipulado la demanda. Es que es la demanda de donde está el problema. Pues probablemente hemos creado un monstruo. Sí. Y ahora dices, ¿cómo salimos de esta? Yo no tengo la respuesta, evidentemente. Si pensáis que lo voy a dar yo, lo lleváis claro, vamos. Yo lo único que digo es, conozcamos dónde estamos, porque nos va a ayudar a protegernos, entre comillas, de lo que pueda venir dentro de un tiempo. Igual es dentro de 6 meses, igual es dentro de 3 años. Yo creo que más cerca de 6 que de 3. Pero hay que estar prevenidos, porque esto que estamos convirtiendo en algo normal no es normal en absoluto. Sí, pero una pregunta y termino. Esto, llevándolo que esto ya es un caos, ¿el dinero puede desaparecer, las inversiones que tengamos en un momento dado, en un día que te levantes y que ha desaparecido el broker, ha desaparecido, no tienes tus cuentas, los mercados han cerrado? El broker no. No, pero vamos a ver. Puede haber Yo después de estas ponencias duermo mal. Nos levantamos y no existe nada. Y nuestro dinero está, bueno, volatilizado. Bueno, vamos a ver. No voy a decir sí o no, pero durante la crisis periférica esto era tema de conversación en la hora de la comida, Entonces, ¿qué habría que hacerse? ¿Llevarse el dinero a Suiza? ¿Habría que abrir una cuenta tal? ¿Habría que meterlo en el cajón de casa? Es que era una conversación. Es que la crisis periférica pasó en 2012. Me parece que estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. 2012 fue hace 3 años y medio. Lo que pasa es que tenemos un cerebro que olvida, vamos, con una rapidez. Ha sido ayer. Y estaban los bonos españoles cerca del 7% de rentabilidad y no los quería nadie. Y por eso empezó a comprarlos el Banco Central Europeo, porque no los quería nadie. Y estaba al 8% el bono italiano. Y por supuesto el portugués, el griego, ya ni os cuento. Entonces, esto está aquí. Entonces dices, bueno, ¿podemos volver a eso? Digo, no sé si vamos a volver a eso. Pero es como cuando ves a uno que está jugando con lo de las llamas de la feria y el otro con una manguera de gasolina. Y dices, pues me estoy poniendo muy nervioso. Porque igual soy muy profesional y si no se mezclan, pero como se le vaya la mano al de la manguera, se lía la gorda. Entonces, el caldo de cultivo no es bueno. O sea, el sentimiento de mercado es de pánico, miedo, o catastrofista, o... En Estados Unidos no. El que quieras, ¿no? Hay uno que publica la CNMV, creo que es, y ahora está pues al 30 y pico, 40 de pánico. Tampoco estaba al 90, pero hoy está en el 40. Entonces, ¿qué hay que hacer en el 30, 40 y pico? El problema de esos sentimientos es que cambian demasiado rápido, no son buenos. Pasamos del frío al calor muy rápido. Claro, pero por ejemplo, en el 2010, 2012, cuando Zapatero, ¿qué había que hacer? ¿Comprar o vender? Digamos que los problemas, el pánico realmente surge cuando lo empiezas a oír en la calle, que ya es tarde. Normalmente es como el Titanic. El problema, si tú estás en el mundo profesional, lo percibes muy rápido. De hecho, lo percibes demasiado rápido a veces porque no te da la razón. Cualquier tío que supiese de mercado inmobiliario detectó que España ya se había pasado de vueltas. Y lo detectó muy pronto, demasiado pronto probablemente. Dijo, esto no tiene ni pies ni cabeza. Yo me acuerdo que viajabas a Nueva York o venían gente de Nueva York y me decían, sí, cuesta casi lo mismo que aquí. Y digo, pues esto está mal. Tiene que estar mal. ¿Cuánto tarda en trasladarse eso al precio del activo? Un montón. Una tendencia alcista de media creo que dura 7 u 8 años, de media, porque algunas duran 10 o 12, y ahora estamos en esos 8 o 9 años. Entonces, bueno, pues no sabemos qué va a pasar. No, sí lo sabemos. Lo que no sabemos es cuándo. Ojalá supiese cuándo. Claro que sé lo que va a pasar. Sí, pero eso es la comidilla de los traders. Eso es muy de, qué mala pinta, qué buena pinta. Y, cambiamos muy rápido. Esto que estamos hablando ahora, por desgracia, no son reacciones del precio rápidas. No estamos cuestionando si puede bajar un 5% el mercado mañana, pasado y al otro, o puede subirlo, no.
Lo que estamos hablando es cuáles son las bases sobre las cuales estamos trabajando, o sea, cuál es el fundamento, ¿vale? El fundamento a veces que es bueno y el mercado no reconoce ese fundamento bueno y es una oportunidad de compra. A veces el fundamento es malo y el mercado tampoco lo reconoce y es una oportunidad de venta. No quiere decir que haya que vender. Lo que hay que decir es el riesgo existente es muy elevado, ¿vale? Simplemente es conocer el entorno en el que estás. Es me voy a navegar. Y dices, vale, genial. ¿En el Mar Menor o en el Cantábrico? Y dices, no, en el Mar Menor. Digo, vale, pues estás en un entorno de riesgo mínimo. Agua caliente, cubre poco, se ve la costa prácticamente desde cualquier lado. Puedes ir andando desde 2 kilómetros antes del borde y no pasa nada porque no cubre. En el Cantábrico, agua fría, oleaje, mareas, ten cuidado, es un mar muy bravo. Esto es igual. Dices, ¿cuál es el entorno? Digo, el mega Cantábrico. Así de sencillo. El dinero cuando hay una movida gorda, desaparece. Desaparece en el sentido de se retrae. La gente dice, ¿y dónde se han metido? Digo, en su casa. Eso es lo que se llama en término anglosajón capital preservation o preservación de capital, que básicamente es, ante el riesgo, no perder es un éxito brutal. Cuando la gente te dice, sí, hombre, lo vas a tener ahí sin mover al 0%, digo, si al 0%, cuando la inflación es el 4%, tienes un coste de un 4%, pero cuando la inflación es 0, ¿qué problema tienes? Si tú ves que todo se hunde y tu dinero lo mantienes intacto, lo que tienes es una posición de fuerza brutal para que cuando consideres que acaba esa crisis puedas volver a invertirlo comprando cosas a precios ridículamente bajos. Por tanto, el dinero no va a buscar una alternativa, es que no hay alternativa. Antiguamente se decía, sal de bolsa que tiene mala pinta, ¿qué compro? Compra bonos. ¿Eso qué se decía? Ahora es, sal de bolsa que tiene mala pinta y compra bonos y le pagas a ese tío. O sea, le compras el bono y le pagas. ¿Tú estás loco o qué? ¿Cómo voy a comprar bonos? Entonces, no hay mucha alternativa. ¿Y de por qué no hay alternativa? Digo, porque los bancos centrales, en esa diapositiva que tenéis, cuando incrementan su balance central, se dedican a comprar bonos. Y como el precio del bono, cuando compras un activo, sube el precio, ¿vale? Pero la rentabilidad del bono es una inversa del precio, quiere decir que la rentabilidad baja. La rentabilidad es ni más ni menos que el precio del dinero, en este caso en bonos a largo plazo, el precio de dinero a largo plazo. ¿Qué han conseguido? Que la media del coste del dinero a 10 años sea 0,60. Y dices, ¿me estás diciendo que financiarte a 10 años cuesta menos de un 1%? Dices, sí, 0,60%. Dices, ¿eso es lógico? Dices, no tiene ni pies ni cabeza, hombre. Está intervenido. ¿Por quién? Por los bancos centrales. Yo soy un gobierno y me dicen, desde la Unión Europea y desde el Banco Central Europeo, me dicen, tú tienes que hacer reformas. Y digo, vale. O, como no hagas reformas, no vas a ser competitivo, no vas a crecer, no vas a poder recaudar vía impuestos. Dices, vale. ¿Y por qué? ¿Para qué quiero yo recaudar vía impuestos? O sea, no estoy tan mal. Tengo aquí a mi padre que me da la pasta casi gratis. Es decir, que el dinero valga tan poco, que cueste tan poco, desincentiva hacer reformas. ¿Cuándo hemos hecho reformas en España? Cuando teníamos a Merkel con el mazo diciendo, como no cambies algo, es que haces default, es que no te compramos los bonos. Y entonces a regañadientes prometíamos rebajar el coste de las comunidades autónomas, reformar el mercado laboral, que luego se hizo lo que se hizo, que fue poquísimo. Pero lo cierto es que en ese momento no nos poníamos gallitos porque estábamos con el agua al cuello. ¿Ahora de verdad pensáis que va a haber reformas? No. Por tanto, bajar el coste del dinero y facilitar la financiación a los gobiernos, no solamente el español, sino en toda Europa y a nivel mundial, desincentiva hacer los cambios que hacen falta, porque realmente lo que no somos productivos. Y ahí llega la siguiente pregunta, ¿por qué no somos productivos? Digo, sois empresarios muchos, estoy convencido. Cuando tú tienes un negocio que no va bien y el coste de mantenerlo abierto es alto, tomas una decisión dolorosa, pero la tomas. Dices, oye, esto no es rentable, voy a probar esto, si veo que no funciona, lo cierro.
Pero cuando financiar un negocio que no va bien, pero tampoco acaba de ir tan mal, cuesta muy poco. Le das un poco más de vida. Dices, vamos a aguantar otro año, a ver qué pasa. Otro año, a ver qué pasa. En el mundo actual, en España yo sé que financiarse no es tan barato, ni muchísimo menos, como reflejan las curvas de bonos, pero sí en Estados Unidos hay un montón de tejido industrial zombie, que no es muy rentable, pero que no se cierra porque cuesta muy poco financiarlo. Y por eso se dice que la productividad en Estados Unidos está en uno de los puntos más bajos de los últimos 50 años. Por tanto, lo que hacen los bancos centrales tiene una parte positiva, pero luego tiene una parte tremendamente negativa también. Está permitiendo que los países desarrollados tengamos un nivel de endeudamiento brutal. En Estados Unidos el 105% sobre el PIB de deuda. En Canadá casi el 100%. En España ya estamos en el 100%. Portugal 128%. Francia 97%. Bélgica 105%. Italia 133%. Grecia 172%. Y ganando por años luces, Japón 246%. No se trata de un problema de un país. Se trata de un modelo que cada vez se extiende más a nivel mundial y que, por desgracia, está afectando a buena parte de las principales economías del mundo. Estamos mencionando a Estados Unidos, buena parte de Europa y Japón, ¿vale? Por tanto, la situación a la que estamos llegando plantea un montón de incógnitas respecto a qué se puede esperar que ocurra a lo largo de los próximos años. Yo creo que es inevitable pensar que el exceso, que la megafiesta que nos hemos montado, en algún momento va a haber que pagarla. Yo no sé quién la va a pagar, supongo que los de siempre. Pues personalmente creo que si entramos en recesión, ni así. Bueno, es la política fiscal que se ha llevado todos estos años. Eso inflaciona La toda deuda la crece pastilla. a base de no recaudar lo suficiente y seguir gastando a manos llenas. Se supone que cuando tú tienes una crisis en un negocio, una de las cosas que te planteas es tu cuenta de gastos, ¿vale? Yo me gustaría saber, ¿Por qué no genero ingresos? bueno, o por qué gastas más de lo que debes. Es que me gustaría saber, De las dos maneras. probablemente hay que tocar los dos aspectos, no uno, pero Pero si digo yo, bueno, vamos a ver, si yo lo consigo generar más ingresos, ¿vale? Puedo ajustar más el gasto, pero tendré beneficio o no tendré beneficio. Ahora, si solamente vamos a recortar los gastos sin preocuparme en ingresar, no, los gastos no se pueden recortar mucho porque hay un problema del que no quería hablar para no deprimiros ya del todo, que es el... Yo soy un tío súper positivo, ¿eh? Los que me conocéis, me parece... Si es la realidad, todos esos datos que sabes tú y que sigas viniendo aquí, te puedes echar unas risas positivas. Muchas gracias. Todo el mundo se ríe, pero Hay que contarlo con... Hombre, por supuesto. Vamos, eso es lo último que hay que perder es la ilusión por vivir. Lo que nos quede. No, broma. No, lo que iba a decir es que hay un problema estructural del cual no queremos hablar porque parece como que no nos afecta justo ahora. Y es que el sistema que tenemos no es viable, pero no es viable no por esto que estamos diciendo, no es viable porque la realidad es que cada día vivimos más tiempo. Eso es una realidad que se puede estudiar, ¿no? Y hay unos avances de la medicina y encima se está trabajando muchísimo para alargar la vida y la calidad de vida. Pero cuando tú hablas con cualquier tío, y no hablo de España, del mundo entero, y le preguntas hasta qué edad quiere trabajar, la pelea es si a ver consigo dejar de trabajar antes de los 60 o antes de los 58 o antes de los 61. Con lo cual dices, pues si cada día vives más y la población, ya no tenemos el comportamiento este de procrear como a la antigua usanza. Ahora ya pues tenemos una tasa de natalidad en los países desarrollados mucho más contenida. Con lo cual miras la población y las pirámides que eran así, donde estaban los jóvenes y los ancianos, ahora son así. En Europa es así, es un rombo. Pero el rombo va hacia arriba, es decir, que acabará así. Lo cual quiere decir que los que contribuyen, los que trabajan, los que gastan, pensad en la vida de un tío normal. Tú te pones a estudiar, consigues tu primer trabajo, te compras tu primer coche, alquilas una casa, luego te la quieres comprar, es pequeñita, luego quieres tener un hijo,
el coche más grande, la casa más grande, 2 hijos, joder, estar monovolumen, 2 coches, uno para tu mujer, otro para ti, organizarte, una casa más grande, si te va bien, otra más grande, colegios, uniformes, comida. Eres una máquina de consumir, eres una máquina de ingresar para el Estado. Y aquello sigue, pero cuando ya te vas haciendo más mayor, tus hijos se van de casa, tú ya has hecho tus inversiones, ya no quieres cambiar de casa, salvo para una más pequeña, ya no quieres cambiar el coche cada 3 años o 4. Y a cambio me duele aquí, voy a ir al médico, me voy a jubilar, que me apaguen, que llevo 40 años rompiéndome el lomo, y lo que antes era la máquina de ingresar se convierte en la máquina de recibir. Con lo cual, cuando tú te encuentras un país con la pirámide así, mal rollo. Mal rollo porque quiere decir que hay pocos que contribuyen y muchos que demandan. ¿Qué demandan? Dinero, prestación social. En Japón se dice que se venden más pañales para ancianos que para niños. Pues eso es una forma de plantearlo que no sé si es real, pero que te da una idea de hasta qué punto está el problema sobre la mesa. ¿Cómo lo puedes compensar? Lo puedes compensar con la entrada de trabajador extranjero, es decir, te llega inmigrante que sustituye tu base. Pero es que con la inmigración tampoco estamos muy finos en Europa, como habréis visto, hay bastante problemática. Cuando empiezas a ver todo eso, joder, voy a tener que tomar una copa luego yo para animarme, pero cuando empiezas a ver todo esto dices, esto ni Dios que lo arregle. Lo que pasa es que lo de la población es a largo plazo. Pero el sistema que tenemos tiene que migrar a otra cosa. El ser humano tiene la capacidad brutal de adaptación. Nunca hemos sido los más fuertes, pero sí los más flexibles. Siempre hemos conseguido salir de los atolladeros, arreglar las situaciones que parecían imposibles y luego volver a cometer otras peores. Pero tenemos la capacidad de adaptación, entonces yo creo que con el tiempo algo habrá que nos vuelva a sacar. Es un fin de ciclo. Sí, es un fin, pero es que, sí, pero hasta que retomamos puede haber un bajón brutal. Estamos donde estamos, hemos pasado por un calvario, pero el calvario ha existido. Lo que yo digo es que esto no quiere decir que sea el final de nada, simplemente puede haber un tropezón de cuidado, con lo cual hay que estar atentos a ese riesgo de tropezón muy grande que en nuestras finanzas pues, nos puede hacer mucho daño. Visto esto, ¿qué pinta tienen los activos? Dices, bueno, el dólar index, ¿qué va a pasar con el dólar? El dólar index es una historia muy curiosa porque el dólar tuvo un proceso de fortalecimiento enorme durante 2012, 2013, 2014, mientras que Estados Unidos decía, voy a subir los tipos porque ya estamos saliendo del mal rollo de la recesión y ya hemos arreglado la situación económica. Yo voy a subir los tipos. Y mientras teníamos a Japón y a Europa que estaban muy mal y decían, no, pues yo voy a bajarlos y voy a hacer QE. Y entonces la mezcla es explosiva. Unos suben tipos, otros los bajan, el dólar se fortalece, lo demás se debilita. ¿Qué pasa en 2015? En 2015 lo que ocurre es que Estados Unidos deja de cumplir la expectativa. Y dices, pero no decías que ibas a subir los tipos este año hasta el 1%. No, pero no. Y al año siguiente, pero no lo vas a subir, bueno, a 0,25. Pero tío, si decías que tenían que estar ya al 2. Y este año, sí, lo voy a subir. Pues estamos en octubre casi, tío, no nos ha subido y están las elecciones en noviembre, ¿cuándo diablo lo vas a subir? La sensación que da es que no los están subiendo y los inversores que están comprados de dólares ven que no se cumple la expectativa de normalización monetaria y pierden el interés en el dólar. Y eso hace que entremos en un rango lateral. Ese rango lateral tiene opciones de romperse. Pues tiene opciones de romperse en la medida en que la política monetaria cambie. Pero si Estados Unidos sigue sin subir los tipos y los bancos centrales como japoneses y europeos ya no tienen mucho más margen de maniobra, probablemente va a quedarse estancado. Con lo cual yo no soy de la opinión de que sea fácil ver el dólar hacer un gran movimiento en el mercado. Más bien creo que va a estar en rangos. Yo lo que me pregunto, es que estoy harto de oírlo esto. Todo esto está cantado entre los bancos centrales. Quiero decir, esto está, para mí es algo artificial, no sé. Bueno, no es que sea artificial, simplemente se han copiado las políticas monetarias, es decir... Intereses que no lo van a hacer público, evidentemente, ¿no? Bueno, es como, no se me ocurre qué hacer, este lo ha hecho, parece que le ha funcionado, voy a probar yo y te metes en esa dinámica y cuando te quieres dar cuenta has liado un jaleo de cuidado y dices, ¿y ahora cómo lo cerramos? Y dices, no sé, tu tía para adelante. Dice, pero bueno, ¿cuánto tiempo? No sé, tu tía para adelante, es como están ahora. Cuando yo iba a Japón que dice,
tenemos medidas ilimitadas. Digo, ¿ilimitadas? ¿Ilimitadas de qué, tío? Si acabas de poner un techo del 0% al bono 10 años, pero ¿cómo ilimitado? Y no te está funcionando. En Europa está pasando un poco igual. Usad la cabeza. ¿Cuándo el inversor ha empezado a pensar que en Europa esto no está funcionando? En el momento en que cada vez que Draghi actúa, en lugar de que los activos de riesgo suban, bajan. ¿Cómo están las bolsas? ¿Peor que las últimas intervenciones del QE? Sí, pues no han funcionado. ¿Cómo está el euro? ¿Más fuerte que en las intervenciones del QE? Pues no ha funcionado. No ha funcionado. Y en Japón, pues lo mismo. Y dices, pues voy a hacer más. Digo, pues las últimas dos no han funcionado. Pues voy a hacer más. Digo, no se te ocurre otra cosa. No, no se me ocurre otra cosa. Ese es mi gran problema. No se me ocurre qué diablos hacer. Más que decir ante el micro, pues puedo hacer mucho más. ¿Qué es lo que hacen? Cogen el micro y dicen esto. No hay límite. ¿Al límite a qué? ¿A poner los tipos al menos 2%? ¿A eso te refieres que no hay límite? ¿A comprar hasta 2018 en lugar de 2017? ¿A comprar 90 o 100 billones en lugar de 70? ¿Para que los tipos a largo plazo en lugar del 0,60 estén al 0? ¿Y para qué vale eso? Para nada. No vale para nada. Eso no reactiva el ciclo. Ya lo hemos visto cómo va el ciclo a nivel mundial. No vale para nada. Ese es el argumento que deben de estar utilizando ellos para, supongo, para convencerse de que hay que seguir. Que lo otro es peor. Supongo que el tío que se tira por la ventana, y de esto sí que no me río nada, evidentemente, en las Torres Gemelas, que se ven las escenas tan dramáticas, es porque piensa que es mejor eso que quemarse vivo. Pero eso no quiere decir que sea una decisión buena. O sea, estamos tomando la menos mala para evitar la desastrosa. Pero en el fondo lo miras así fríamente y dices, por Dios, esto puede ser una decisión también malísima. No tan mala como la otra, porque la otra es casi como romper el castillo de naipes hoy, mientras que la que están tomando es la de que se rompa dentro de un tiempo. Ellos juegan a que se reactive el ciclo económico, su alternativa es esa, es necesitamos crecer al 3%, porque al 3% ingreso lo suficiente como para poder retirar la política monetaria absurda que he estado haciendo y vuelvo al equilibrio. Pero es que ninguno crece a esas tasas. Entonces dices, el problema es que no te está saliendo. Por eso pide que le suba el sueldo a los obreros, porque activará y podrá retirar. Pues ahora lo que piden es política fiscal expansiva, que en el fondo es reducción impositiva para que haya más para gastar. Y si hay más para gastar, es fácil que el ciclo arranque. Por eso están los bancos centrales, que es un mensaje demoledor. Y lo han hecho ya tanto en la FED como en el Banco Central Europeo. Y en Japón, porque se ha hecho un plan de reestructuración, es dejad ya de pensar que yo puedo arreglar esto solo. Como no empecéis con política fiscal agresiva, esto no hay quien lo saque adelante. Pero yo creo que ya van a reaccionar muy tarde. Tenían que haberlo hecho hace mucho más tiempo, porque el ciclo está ya muy avanzado. El euroíndex. El euroíndex es como el dólar index, es el euro contra las principales divisas del mundo. Este desplome que veis aquí a mitad de gráfico, no sé ni cómo voy de hora. Vale. Nos aburre. Este desplome que veis aquí en mitad del gráfico es cuando Draghi saca el conejo a la chistera y dice QE, quantitative easing, política monetaria no convencional, y entonces se vuelven todos locos. Y el euro se deprecia a un ritmo increíble, ¿no? Pero lo cierto es que, al igual que el dólar se ha estabilizado, el euro también se ha estabilizado. Durante todo el año 2015 y primera parte del 2016 se han mantenido en rangos. Lo que pasa es que está rompiendo hacia arriba. El euro se está fortaleciendo. Y dices, ¿cómo puede ser eso? Y dices, no lo sé, pero está pasando. Lo cual es muy malo para Europa, para el crecimiento europeo y para las bolsas europeas. Es una zancadilla al proceso de recuperación. Y amenaza, si uno aplica análisis técnico, algunos supongo que os gusta, dirá, pues eso es un doble suelo. Y ese doble suelo tiene un objetivo en 124. Y si volvemos a 124 es como perder todo lo que se depreció el euro durante la gran intervención de QE. Es básicamente, Draghi no ha servido para nada. Volvemos a estar donde estábamos. ¿Vale?
Con lo cual, ojo, porque el euro apunta a un proceso anti-BCE, anti-Banco Central Europeo. La bolsa mundial. Este es un índice que publica Morgan Stanley y tienen prácticamente todas las bolsas importantes del mundo. Cuando uno mira el gráfico dices, pues no tiene tan mala pinta. Dices, no, la verdad es que todavía no. ¿Por qué? Pues que hemos roto una tendencia importantísima, una cuña aquí, tuvimos este sustazo durante 2015, no fue a mayores. Digo, no, es cierto. También es verdad que hay ese máximo aún no lo hemos superado, con lo cual podríamos decir que existe el riesgo de hacer máximos descendentes y también hay mínimos descendentes, con lo cual no pinta mal, pero tampoco pinta especialmente bien. Y estamos súper altos. No voy a decir caro, que antes hemos hablado de que el caro no es el concepto. ¿Qué mantiene esta fiesta viva? Estados Unidos. El S&P 500 como principal índice de la bolsa americana. Ha batido máximos históricos recientemente. Da la sensación de que todo el proceso que hemos vivido durante 2014 y 2015 es un gran rango lateral. Si descomponemos toda la subida en tramos, aquellos que os guste Elliott, parece que todavía nos queda la quinta onda, lo cual es una alegría. Ya empezó, porque empezó en 1800, pero aún queda. ¿Qué es lo que no debe pasar? No debe pasar que pierda 2100, porque ese nivel es el que sirve de detonante al alza. Y si perdemos ese nivel, evidentemente el riesgo es que percibamos que la ruptura es una falsa ruptura que en análisis técnico llamamos trampa alcista. Y no es bueno. Mientras no se rompa eso, cabe la opción de un movimiento final hacia arriba. Sería fácil justificarlo si Clinton gana, un entorno bueno, fin de año, sabéis que las bolsas tienden a hacerlo bien, la fiesta, luego enero no suele ser malo, pues bueno, a lo mejor tenemos ahí la alegría y nos vamos a 2.300, 2.400. Pero una vez llegamos ahí, ¿qué descubrimos? Que si proyectamos el rango desde el año 98 hasta 2013, que es todo este rango lateral, ese es el objetivo que sale. Si proyectamos la formación de aquí triangular hacia arriba es el objetivo. Es decir, que cuando lleguemos a 2.400, si tenemos la suerte de verlo, a partir de ese momento la sensación que da por estructura de Elliott, por cumplimiento de objetivos, por sobrecompra, por cómo está la situación macroeconómica y todo lo que hemos hablado, es que el equilibrio balanza entre lo que puede venir bueno y lo que puede venir malo está tremendamente sesgado hacia la situación negativa. Con lo cual, mi consejo sería estar positivo en la bolsa americana mientras no pierda 2100, tiene todo el sentido del mundo. Hay una tendencia claramente alcista. Tiene lógica. No, 2400. No, si pierde 2100 ya tenemos un primer problema, ¿vale? No sería nada bueno. Pues tú espérale si quieres a 1800, que yo a partir de 2100 me voy a poner nervioso. Lo digo porque esto es totalmente subjetivo. Esto es una cosa importantísima. Cuando uno analiza lo que es la tendencia, no la va a perder hasta que caiga ahí. Pero romper una zona de máximos que ha tardado en romper año y medio y perderlo el mes después de haberla recuperado, a mí no me gusta nada. Máxime cuando estoy viendo que es una quinta. Lo cual quiere decir que puede ser una quinta semifallida, con una superación pequeña, y en el momento en que pierda 2100 te aseguro que todos los indicadores mensuales van a generar divergencias. Depende de las técnicas que tengamos cada uno, pero a mí no me gusta. Y no me gusta por más razones. Si miráis este gráfico, compara lo que hace el Dow Jones de transporte, que es un índice cíclico. Cuando se crea, el padre del análisis técnico, Dow, dice, cuando yo tengo un índice que es muy industrial, en este caso era el índice que medía todo lo que eran las entregas por ferrocarril, lo que era ciclo real, era cómo va la economía medida en envíos, de alguna forma, para entendernos, ¿no? En el transporte. Y luego veo el otro, la parte más financiera, donde estamos nosotros, que somos los que vivimos de un poco en la inopia. Y dices, vale, si van de la mano los dos, genial, pero si el ciclo flojea y la parte financiera no se entera, se produce una discrepancia. Y eso suele ser una advertencia de que se va a dar la vuelta al mercado. Y lo veis aquí, en el año 98-99,
el índice de transporte empieza a ceder claramente y sin embargo el índice SP sigue subiendo como si la fiesta nunca fuese a acabar. Y luego se acaba en la crisis 2000-2003. En el tramo 2006-2007 el índice de transporte empieza a romper directrices alcistas y a cambiar de sesgo y aún así todavía hacemos un nuevo máximo en el SP y acaba bastante mal porque es la crisis del 2008. Acabamos de hacer nuevos máximos en el SP y el índice de transporte lleva con una tendencia a la baja un año. Yo no sé cuándo va a actuar, pero viendo esto y las experiencias pasadas, vuelve a ser un caldo de cultivo francamente malo. Las bolsas emergentes. Bueno, si llega a 2100, no. Si además esto es cuestión de cómo queremos gestionar cada uno. Yo compré cuando rompió, cuando hizo el primer pullback, yo compré. Pero evidentemente tengo un stop por debajo de 2100. Yo no me quiero quedar a mirar la fiesta si rompe ese nivel. Como digo siempre, cómo gestionamos depende de nuestro perfil. Hay gente, siempre pongo un ejemplo. Nos vamos todos al bosque. Creo que alguno de mis alumnos lo habrá oído, esta anécdota, ¿no? Nos vamos al bosque todos. Y cuando estamos yendo por el bosque, de repente oímos un ruido. Y el más asustadizo dice, oye, tío, me ha dado un mal rollo lo del ruido entre los arbustos. Habrá otros que dirán, ¿no nos has acojonado? Si eso seguro que es un conejo, no pasa nada. Pero él se va. Al cabo de un rato, se mueven los matorrales bastante. Y otro grupo dice, ahí hay un bicho, tío. Vámonos de aquí, vámonos ya. Y se van. Y otros siguen. Y al cabo de un rato hay un rugido. O algo ahí que suena raro. Y se va otro grupo. Pero hay valientes. Y los valientes dicen, no, yo me quedo. Y de repente sale un jabalí. Y normalmente en ese caso ya se va todo el mundo. Y dices, ¿cómo ha sido el proceso de la toma de decisiones? Pues el más asustadizo, el más conservador se ha ido a la primera de cambio y el más valiente se ha quedado hasta el final. Puede ser que no sea un jabalí, que luego no sea nada. Y el que acierta es el más valiente. Pero no hay una solución al problema, hay una forma de actuar. Cada uno toma la decisión acorde a cómo es su perfil. Yo no pretendo decir, todo el mundo debería vender. No, vamos, faltaría más. Cada uno que haga lo que quiera. Yo expreso mi opinión y digo, a mí me preocuparía. Igual yo soy de los que en cuanto oye el ruido se larga. Puede ser. Pero es mi forma de actuar. Evidentemente, si pierde 1800, es que es el jabalí. Ya no hay duda. Pero es que a 1800 el mercado ha bajado un montón de puntos. ¿Vale? Las bolsas emergentes. Los que aguantan carteras 15, 20 años, con Warren Buffett, al final siempre acaban ganando. Y sí, porque vive en Estados Unidos. Porque el que vive en Japón, el máximo histórico fue 40.000 y se alcanzó en 1988. Y ese tío está pensando, si Buffett fuese japonés, estaba arruinado. Porque está en una bolsa que ha tenido un comportamiento alcista como no hemos visto en ninguna otra. Porque Europa lleva desde el año 97 sin hacer nuevos máximos. Ningún índice, quitando el DAX, perdón. Ningún índice. Pero es que lo de América no es normal, cada vez marcamos nuevos máximos históricos con menos y menos cantidad de pujas muchas veces. Sí. No las divergencias que dice, esto va a acabar mal, y normalmente, de hecho, la del 2008 y la que pasó en 2012, 2013, correcciones de las buenas, es que vienen dados porque dicen que... Pero lo cabreante no es que no corrija. Es que cuando corrigen ellos, nosotros nos metemos unos mecos. Es decir, es que cuando la crisis financiera del 2008 quiebra la banca americana y nosotros bajamos más que ellos, eso es lo que cabrea. A mí, yo gestionaba un fondo financiero en aquella época, yo decía, no me lo creo. Es que nos exportan su porquería. O sea, es que quebró Lehman, Bernstein, Wachovia, y caímos más nosotros. Y 2 años más tarde nos cuestionaban nuestro nivel de capital. Eso es lo que da rabia. Al final, aunque no nos guste, la economía se mueve por ellos. Con ellos. Ellos son los que dictan. Hay un Son obviamente los menos afectados.
Hay un refrán que dice, cuando Estados Unidos coge un resfriado, nosotros cogemos una pulmonía. Es una realidad, por desgracia. Las bolsas emergentes llevan con una tendencia bajista desde el año 2007, de forma agregada. Ahora han tenido una fase de recuperación muy buena, precisamente porque se ha alejado un poco la perspectiva de que el dólar se vaya a fortalecer, que es algo que les viene muy bien, que no ocurra. El problema es que estamos en un punto muy complicado. Estamos en una zona de mínimos antigua, una zona de techos bastante relevante, y cuesta pensar que desde aquí vaya a haber una alegría grande. Podría llegar a pasar que se rompa esta zona y tengamos una extensión aquí, pero evidentemente aquí es una oportunidad de venta, viendo cómo es la tendencia de largo plazo. El índice de materias primas continuo, donde cotizan todas las materias primas de manera equiponderada, está en un proceso bajista desde el año 2011, muy intenso, y lo más positivo es que venimos con una recuperación durante 2016 que ha dado pie a tocar la zona de máximos en 440. La pregunta aquí sería, ¿qué puede ocurrir? Dices, pues mira, yo, por simplificarlo mucho, si perdemos 407 no tiene buena pinta, es la última zona pivote. Si superamos 440 da pie a pensar en extensiones hacia los 500 puntos. Eso sería como una manera muy simplista de marcar escenarios. El oro es un activo que sabéis que mucha gente le gusta utilizar como cobertura ante catástrofes financieras. Ha perdido parte de esa capacidad de revalorizarse, porque el oro también funciona muy ligado a las presiones inflacionistas y vivimos en un mundo en deflación. Con lo cual, tiene la parte positiva de lo que podríamos llamar activo refugio, pero no goza del respaldo de un entorno inflacionista, sino todo lo contrario. Y eso hace que se quede en una situación neutral. Aún así, si mirásemos el oro frente al resto del mundo de commodities, la tendencia estructural es a favor del oro. Es decir, que dispuestos a tener una materia prima, parece que el oro es una buena opción frente al resto de las cosas. ¿Cómo resumir todo esto? Estados Unidos tiene un ciclo económico, digamos, es el tuerto en el mundo de los ciegos. Estamos todos hechos polvo, ellos están un poquito mejor. Pero está muy avanzado, es un ciclo muy largo ya. E históricamente la sensación que da es que no deberíamos estar muy lejos del final, lo cual no quita para que podamos tener todavía alegrías hacia la zona de los 2.400 puntos que mencionaba antes. La Reserva Federal va a subir tipos a final de año, yo creo, 0,25 para lavar la imagen. Cuando uno está diciendo voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto y no lo hace, al final el mercado te da la espalda. Con lo cual es muy probable que decida, pues como el año pasado, en el último momento subo 0,25 y ya está. Y cuesta ver que vayan a hacer mucho de subida de tipos en el año 2017, máxime si al final tenemos una recesión. Con ese entorno, la probabilidad de que el dólar se fortalezca mucho no parece razonable, y más bien deberíamos pensar en términos de rangos laterales. En Europa el ciclo se ha recuperado, pero no lo suficiente. Y el Banco Central Europeo, por mucho que dicen tengo mucho margen de maniobra, yo creo que ya se está viendo que no son efectivas las medidas que aplica. Con lo cual, casi podríamos decir que nos estamos japonizando. Estamos yendo a ese tipo de entorno. Japón es una historia, desde el punto de vista económico, de fracaso. Llevan en un entorno deflacionista 20 años. Y han probado de todo. Y no terminan de saber cómo diablos sacar a la economía del agujero en el que están metidos, y luego tienen la peor estructura de población en cuanto a que es un país que no hay inmigrantes que entren, es muy envejecida. Bueno, es una situación probablemente muy complicada de gestionar desde un punto de vista de equilibrio económico, con lo cual no esperaría cosas especialmente buenas. Esto ha sido la presentación y ahora voy a cargar un ejercicio muy sencillo, ¿vale? Vale. Todos sabéis que una tendencia es una secuencia de máximos y mínimos, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir aquí. Bueno, no
no voy a ponerme a dibujar, pero todos sabéis que se trata simplemente, una tendencia al alza es una secuencia de mínimos crecientes y de máximos crecientes, y una tendencia a la baja es una secuencia de mínimos decrecientes y de máximos decrecientes. Ese concepto se aprende en la hoja 4 de cualquier manual de análisis técnico y se olvida muy rápido, porque es tan obvio que para qué le vamos a prestar atención. Aquí tenéis un gráfico. Este gráfico me he limitado a buscar dónde están esos máximos y mínimos, los más relevantes, ¿vale? Cuando veo que los máximos van a la baja, los marco en rojo. Cuando veo que los máximos y mínimos van al alza, los marco en azul. Cuando van en rojo, habría que estar vendido, o si solamente nos gusta comprar, no comprar. Y cuando están en azul, me puedo permitir el lujo de comprar. No estamos diciendo el timing, estamos diciendo simplemente si habría que comprar o habría que no estar o vender, ¿vale? Ese es el concepto. Lo cierto es que quitando esta fase de consolidación lateral que hay aquí, que es una cuña como veis, todo el proceso a la baja no queda duda de que hay que estar corto o no tocarlo. En ningún momento hay un cambio. ¿Dónde se produce la señal? La señal positiva se da cuando en esta reacción se superan los máximos anteriores. Se marca un máximo por encima y se confirma más adelante con un mínimo claramente por encima del mínimo anterior. Este mínimo tendría que estar en rojo, perdonad por el despiste. El mínimo de abajo es rojo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues vamos viendo una secuencia de máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, todo positivo. Hay un momento en que el mercado pierde el mínimo anterior. Ya sé que va a hacer un mínimo más abajo. No sé dónde, pero ya malo. Y el rebote, después de marcar este mínimo, aquí deja un máximo claramente por debajo de este máximo, con lo cual hay una señal de riesgo bajista. ¿Dónde se restaura la confianza? En el momento en que volvemos a tener secuencia de máximos y mínimos crecientes. El concepto es bastante tonto y habrá procesos laterales donde la señal no funcione, donde se lleguen a producir cambios de máximos y mínimos que nos hagan pensar en va a cambiar y luego no cambie. Aquí lo que tengo es un proceso lateral con máximos decrecientes pero mínimos a un mismo nivel. Es una duda, no sabría muy bien qué hacer. Pero como os digo, no es para comprar o vender, es para saber si tengo que estar o no tengo que estar en un mercado. Evidentemente, la señal de la izquierda de que debo estar vendido o no comprar es evidente, lo mismo que esta. Aquí puedo tener algo más de dudas. Y luego veo las siguientes reacciones y cómo va funcionando el concepto. Si lo llevo a la extensión de ese gráfico, tengo lo siguiente. Antes lo hemos dejado en la línea de aquí. Aquí veo la secuencia de máximos crecientes, la formación de consolidación lateral, cómo se reactivan los máximos y los mínimos al alza, y cuando se produce esta caída y este rebote, ahí empiezo a tener máximos muy claros a la baja, que se confirman con mínimos a la baja. Bandera y otra vez secuencia de máximos y mínimos muy clara a la baja. Vuelve a haber una señal de consolidación lateral tipo bandera, se reactiva y aquí cambia definitivamente la dirección. Mirad este gráfico. Aplicando un concepto tan casi pueril, porque es que es súper básico, podríamos haber estipulado en qué zonas estaríamos vendiendo o no comprando y en qué zonas estaríamos comprando. En color rosa, los periodos en los que estaríamos bajistas, y en las zonas verdes, periodos en los que estaríamos alcistas. Como os digo, no es para usarlo como timing, simplemente para decir qué tipo de oportunidades voy a buscar. Si estamos en ese proceso negativo, solo voy a buscar ventas. Luego puedo utilizar todo lo que queráis de indicadores técnicos, pero solamente voy a vender. Y cuando esté en la otra dirección, solamente voy a comprar. Mirad la parte derecha del gráfico. ¿Qué estaríais haciendo ahora? Comprando. ¿Alguien más estaría comprando? Cuando hago esta pregunta, todo el mundo piensa que va con trampa. ¿Alguien más compraría? Sí, ¿no? Son máximos y mínimos crecientes. Parece obvio que la tendencia está ahí.
que llego tarde. No, si no estamos diciendo que haya que comprar en esa barra, lo que digo es de hacer algo que habría que hacer, comprar o vender. Luego ya buscamos el motivo por el cual. Es un filtro, sí, hay que comprar. Hay que comprar, está en tendencia al alza, máximos y mínimos crecientes, hay que buscar el porqué, pero hay que comprar. No tiene sentido vender eso después de lo que acabamos de hablar. El problema es que el gráfico real es así, porque le he dado la vuelta. Y este gráfico se corresponde con el IBEX a día de ayer. Es decir, no habría que estar en la bolsa española. Pero no lo he dicho yo, lo habéis dicho vosotros. Porque está en plena tendencia bajista. Están las cajas cambiadas de color porque no las cambié todas. Pero me lo estáis diciendo, está con máximos y mínimos a la baja, no lo toques. Espérate a que cambie. Y dices, ¿y cuándo va a cambiar? Digo, cuando supere el último máximo. Ahí tienes la señal. Y dices, y si eres muy conservador, como decía antes vuestro compañero, pues espérate a que después de marcar un máximo por encima, el próximo mínimo sea más alto que el anterior. Ya lo tienes. Ya está. Te da un filtro de cuándo tienes que meterte en mercado y cuándo no. ¿Qué hay que hacer aquí? Sí, está haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes. Esta es la bolsa americana, el SP500. Por eso creo que hay que estar. Pero si empieza a perder los mínimos anteriores, que fue el retesteo de 2100, que vuestro compañero creo que se ha marchado, es cuando no me apetece estar, porque empieza a hacer mínimos a la baja, lo cual no es buena señal. Evidentemente hay 1000 cosas más. Estamos diciendo, dime una cosa muy sencilla que puedo utilizar mañana. ¿Y aquí qué hay que hacer? No hay que estar o vender, ¿no? Porque hay una tendencia claramente a la baja. Esto es Japón. ¿Y aquí? Vale, tiene mala pinta. ¿Cuántos tenéis? ¿Tenéis acciones españolas? ¿Alguien tiene? Bueno, vamos a dejarlo para la última. Esperar un momento que le he borrado. No, no es Santander. Esta de aquí. Lo digo para que veáis que no es solamente en renta variable. Esto de ahí es la libra contra el dólar. Hay gente que está buscando el suelo de esto. Ha bajado mucho. Es que la libra tiene que recuperar. Digo, bueno, pues cuando recupere ya la compraremos, cuando dé una señal de verdad de que hay que comprarla. De momento lo que hay que hacer es venderlo, no comprarlo. Y aquí, vender. ¿Cuándo había que haber que empezado a vender? Ahí arriba, ¿verdad? Aquí era el último mínimo, ahí hace un mínimo por debajo y luego sube y marca un máximo decreciente. Podríamos haber sido agresivos aquí o conservadores ahí. Cuando se empieza a caer ya hay una señal negativa. Nos habríamos ahorrado una pasta, pero seguro, y no voy a pedir que levanten la mano, seguro que alguien tiene aquí Santanderes, porque esto es Banco Santander. La pregunta es, ¿y cuándo puedo comprar Santander? Con este criterio, que lo hace mi hija, o sea, esto le digo, mira, vete marcando con cajas rosas y con cajas azules, le doy los rotuladores y solo me pregunta, ¿y este lo puedo marcar? Digo, no, ese es muy pequeñito, otro. Pero se hace así, mientras cenas. Se puede imprimir el gráfico. Son gráficos semanales, no cambia tanto. Para aquellos que gestionáis desde una perspectiva de medio plazo, que sé que hay mucha gente que no está trasteando con las acciones, sino que es medio placista, pues los fines de semana con calma se imprime un poco de lo que quiere y va marcando y dice, pues mira, de las que puedo comprar son estas, de las que puedo vender son estas. Has hecho un filtro espectacular. Si lo haces con 35 gráficos, tienes el IBEX entero.
seleccionas lo que sí y lo que no, y luego cuando tienes lo que sí y lo que no, pues dices, a ver, voy a hacer un poquito más de análisis, sé que estas son para comprar, estas son para vender, busco 2 o 3 señales que me convenzan, afino el timing, tengo un método de invertir. ¿Qué os garantiza esto? Que nunca vais a estar situados en el lado erróneo en las grandes tendencias. Es lo único que os garantiza, pero es un montón. Porque donde más se pierde el patrimonio es en los grandes errores. Es en, compré Santander a 7 o a 8 y lo tengo a 3,5. Y dices, ya, estás muerto. O me bajé demasiado rápido de la acción buena, cuando no había cambiado la pauta. Entonces, es muy básico, chicos. Chicas también. Es súper básico. Pero es potente. Y es algo tan estúpido como la esencia de la tendencia. Ahí estamos siempre con las líneas de tendencia, complicándolo, la figura, el tal, el retroceso. Digo, no, si no quieres hacer un trabajo muy, muy exhaustivo, hazlo así. Si se da el escenario negativo, ese del que yo he hablado, dentro de unos meses o de unos años, si haces esto, te aseguro que no te va a pillar. A nivel de trading puedes equivocarte mucho. A nivel de inversión no te va a pillar, porque cuando empieza el movimiento, si empieza, va a ser un no parar. Con lo cual no va a cambiar la pauta de máximos y mínimos. ¿Te vas a mantener fuera o vas a vender? ¿Hasta qué? Hasta que la gente cambie de opinión. Eso es Banco Santander. ¿Qué ventaja tiene hacerlo así? Es muy básico y no va a funcionar siempre bien. No hay sistemas del 100%. Yo no pretendo venderos a ninguno esa idea. Pero es una manera de afrontar decisiones muy sencillas. Santander, cuando aplicamos este criterio, tenemos un nivel, el nivel de los máximos anteriores. Y ya sé cuál es el punto que tengo que estar observando. Que se supera ese nivel, sé que empieza a abrirse la oportunidad de invertir en Santander. Y luego ya me cargo de argumentos, busco cómo lo hago, calculo mi riesgo-beneficio, etcétera, etcétera. Pero ese es mi filtro. Y mientras no suba de esos máximos, el potencial movimiento de Santander apunta hacia abajo, no hacia arriba. Igual que el del IBEX, igual que el del Nikkei. Igual solamente la bolsa americana probablemente es la que está manteniendo la sensación de optimismo en el mercado. Si hacéis esto agregado, tenéis lo que llamamos análisis bottom-up, análisis de abajo arriba. ¿En qué consiste eso? Dices, ¿cuántos de los gráficos del IBEX 35 tienen esta estructura positiva? Dices, 5. ¿Y cuántos negativas? Dices, 20. Y el resto neutral. Dices, pues no mola. Porque eso quiere decir que hay muy pocos componentes que estén haciéndolo bien. Lo puedo hacer a nivel sectorial. Me voy al Eurostoxx 600, me voy al S&P 500, saco los principales 15 sectores del índice, hago esto mismo y veo qué sectores tienen buena pinta, qué sectores tienen mala pinta. Me permite jugar unos contra otros, me permite hacer selección de carteras, qué compro y qué vendo. Y te dirás, es que no quiero venderlo. Digo, muy bien, compra esto y vende el índice. Sintéticamente acabas de montar un relativo. Si tú te compras los valores que tienen buena pinta y te vendes en el mismo nominal el IBEX, lo que has hecho es hacer corto de todo lo anterior contra lo que has comprado. Esto es muy fácil, es muy difícil acertar, es muy fácil hacerlo. Pero siempre, o al menos tengo la sensación de que en los seminarios hago cada vez más hincapié en esto. Cuanto más sofisticado se vuelve el mercado, cuanto más sofisticados son los inversores, yo doy un paso más atrás a lo básico. Porque creo que lo olvidamos. Y es una pena. Estos son huevos fritos con patatas. Y dices, pues no te lo has currado mucho. Digo, sí que están buenísimos los huevos fritos con patatas. Ya sé que sí, que tarda un telediario y lo hace cualquiera. Pero porque sea fácil no quiere decir que no sea útil o no esté rico. Probadlo. ¿Vale? Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.